Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado La imprecisa Edad Media porque me parecía imprecisa y me sigue pareciendo muy imprecisa. Bueno, porque, porque esa idea cuando estudiamos de que todo tiene principio y fin. Es posible que sea así, pero ya sabéis que nos meten a martillo los conocimientos y después todo parecido con la realidad mera coincidencia, porque las cosas no empiezan y terminan, sino que incluso cuando se supone que terminan, en primer lugar no hay nada por generación espontánea y después cuando se supone que termina, pues resulta que dura siglos, ¿no? Pues yo qué sé, no es, no, la Edad Media no es como el resultado claro y marcado, sino que son transformaciones que se van dando de manera paulatina, que duran décadas o siglos para que eso suceda así. Yo me acuerdo que para aprobar los exámenes en el colegio tenía que decir que la Edad Media había empezado en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y había terminado en 1492 con la llegada de Colón a América, o más concretamente al Caribe, porque realmente al continente no llega hasta el tercer viaje, ¿no? Y estas fechas elegidas convencionalmente lo que pasa es que no reflejan en absoluto la complejidad de todo este periodo, porque además también voy a decir una cosa, no es que en el Renacimiento se descubra tanto la pólvora, tal. El papel es tan descubierto, lo que pasa es que en el Renacimiento hay como más ego y las cosas tienen como repercusión social, ¿no? Realmente es como cuando dicen lo de los vikingos, que los vikingos descubrieron América, pero bueno, pero si llegaron y se fueron. Aparte de eso, si alguien llegó primero fueron los siberianos, que fueron los que entraron por el estrecho de Bering. Y también dicen que fueron los árabes, al Magnesh, y también dicen que fueron los fenicios, en fin, las cosas son cuando tienen repercusión, ¿no? Y entonces el Renacimiento lo que hizo es que tuviera repercusión, fue un boom porque el hombre es el centro de todas las cosas. Y entonces, pues yo pienso que la Edad Media no fue el resultado de un acontecimiento, Dios nos libre, ni tampoco terminó por un acontecimiento, yo qué sé, fue un cúmulo de cosas para empezar y otro cúmulo de cosas para terminar. Y yo qué sé, como cadenas de transformaciones que duran décadas, incluso siglos, como os he dicho. No es hasta 1688 cuando el historiador Christopher Selarius divide la historia en las edades que hoy conocemos, en su otra historia universal dividida en una época antigua, medieval y nueva. O sea, los historiadores también es que se levantan un día y se inventan las cosas. Bueno, cuando además la historia es un discurso que está continuamente modificándose, como os he dicho. Y fechar el inicio de la Edad Media resulta problemático, ya que el concepto de caída del Imperio Romano no es algo por generación espontánea, el Imperio Romano de Occidente, porque ya sabéis que hay un emperador que lo divide entre sus hijos porque era gigantesco y entonces a uno le da Oriente y a otro le da Occidente. Entonces, pues, más que una caída del Imperio Romano, lo que pasa es que denota un suceso puntual y traumático. El Imperio de Occidente lo que pasa es que sufre un proceso de descomposición, de desintegración progresiva ya desde principios del siglo V después de Cristo. Entonces, a medida que Roma depende cada vez más de las tribus bárbaras para defenderse de la frontera frente a otros bárbaros, pues las cosas se van poniendo mal. Situados fuera de ellas, los primeros fueron obtenidos en tierras fronterizas como les dieron las tierras. Es más, mira, a mí me hace muchísima gracia cuando oigo Don Pelayo. Don Pelayo no hizo ninguna reconquista. Pero lo que pasa es que lo que estaban defendiendo es un trozo de tierra de que no fueran expulsados. O sea, aquí es que se han inventado unas cosas que para qué. O sea, el rollito así patriotero, ¿no? Que no tiene nada que verlo. Es que
eran germanos y no querían perder ese trozo de tierra porque iban consiguiendo, digamos, espacio gracias a los foedos, etcétera. Así que, chicos, olvidaros del tema de Don Pelayo, que eso es un rollo que nos han metido en el colegio. Bueno, voy a seguir. Si bien en ambas divisiones del imperio lo que pasa, el de Occidente y el de Oriente pervivió, que es Turquía, la zona de Turquía y tal, pervivió 1000 años más, para el que no lo sepa. Fue especialmente marcado en la parte occidental, en Britania, Galia, Hispania, África. Los jefes de estas tribus, lo que pasa es que obtienen títulos romanos como el de cónsul, claro, se integran totalmente. O sea, por ejemplo, yo sé que en Inglaterra pues contratan a los Saxon como mercenarios que después acaban predominando porque Beda el venerable, el historiador era saxo, ¿no? Y después la ¿cómo se llama? La literatura artúrica no es nada más que una lucha contra, digamos, los extranjeros que se habían llegado a apoderar de todas, o sea, son realmente los britons contra los saxones, porque realmente los sajones acaban adueñándose un poco. Ellos, los ingleses, son como los españoles, una mezcla de mil sangres de todos lados. Bueno, voy a seguir. La práctica es un modo de sancionar discretamente su derecho a gobernar de forma autónoma los territorios. Lo que pasa es que la deposición del último emperador romano de Occidente, que fue Rómulo Augusto, por el, ¿cómo se llama? Caudillo Érulo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Odoacro. Lo que pasa es que propicia la desintegración definitiva, o sea, le da el golpe de muerte, pero esto ya estaba antes del imperio en reino independiente. Un segundo elemento a tener en cuenta es el ascenso del cristianismo en esta época, que después tenemos también el ascenso del Islam a partir del siglo VI. El cristianismo, cuyo pensamiento lo que pasa es que va a condicionar muchísimo lo que es la Edad Media. Y en el año 313, el emperador Constantino el Grande lo que promulga es el Edicto de Milán, por el cual garantiza la libertad de culto en el Imperio Romano y es el fin del siglo de persecuciones contra los cristianos y otros credos. Mirad, los romanos no estaban obsesionados con los cristianos. Para ellos los cristianos eran simplemente una gente complicada que no querían porque les provocaba tal. O sea, que es que nosotros también lo hemos estudiado esto como si fuera el centro de Roma. No lo era. Era simplemente un problema más. En el 380 lo que pasa es que Constantino ve la manera de homogeneizar el imperio, que era muy grande y muy caro de mantenerlo. En el 380 el emperador Teodosio fue más allá y con el edicto de Tesalónica lo que hace es que convierte el cristianismo niceo en la religión oficial del imperio, iniciando así lo que es una transformación total del pensamiento y los valores europeos. Y después, para abarcar este proceso de transformación, lo que pasa es que el historiador Pirent, que lo he contado muchísimas veces, las teorías de Pirent, porque él dice que los musulmanes, siempre digo esas teorías de Pirent, fueron el nexo, la correa de transmisión con el mundo clásico, porque se nos ha vendido mucho el que fueron los, ¿cómo se llama?, los conventos, los que mantuvieron, sí, las traducciones, pero realmente los que mantienen y engrandecen las traducciones clásicas fueron los musulmanes. Y es Henry Pirent, las teorías de Pirent, el que lo dice. Y propone en el siglo XIX el concepto de antigüedad tardía, tardoantigüedad o época tardoantigua. Los anglosajones hacen menos subdivisiones. Una división que va desde la crisis del Imperio Romano del siglo III después de Cristo, que es una época de lucha por el poder que produce la primera división del Imperio, hasta el siglo VIII después de Cristo. Para Pirent lo que pasa es que hay dos eventos que caracterizan absolutamente la esencia de la Edad Media, que es el seguimiento del Imperio Carolingio en el año surgimiento, perdón, del Imperio Carolingio en el 800 y para mí que se tenía que haber puesto de acuerdo el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Carolingio, no hubieran podido con ellos, que es el primer poder imperial que se puede llamar feudal, y la llegada del Islam a Europa, que termina su expansión en la batalla de Poitiers
en el año 732, entrando en lo que define propiamente la Edad Media. Hay dos elementos que son fundamentales. Uno es la institución de un nuevo orden político, social y, ¿cómo se llama?, y económico, que es lo que decimos siempre, el feudalismo, ¿no? Y que caracteriza, se me está cayendo aquí todo, y que se caracteriza por la descentralización del poder y su distribución en estamentos unidos por lazos de vasallaje, por el que los miembros de los rangos inferiores obtienen el derecho a gobernar el territorio a cambio de sus lealtades a los rangos superiores, que es un modo de producción, una economía de subsistencia que está totalmente basada en la agricultura y la ganadería y el sometimiento de la mayoría de la población a condiciones de absoluta servidumbre. Todo eso se va a desmontar, ese modo de producción, con las cruzadas, ese genocidio, con la excusa de ir a salvaguardar los lugares sagrados, se hicieron barbaridades en nombre de Dios, ¿no? En la época de Saladino, etcétera. Pero bueno, esta gente, lo que pasa es que muchas veces eran más importantes que el rey, gastan fortunas por allí lejos y lo que pasa es que afortunadamente esa ruina es beneficiosa porque hay una mejor distribución de la renta y sobre todo porque a partir de entonces los monarcas digamos, hacen una nobleza más cortesana y porque el concepto Estado emerge en el siglo XV. En fin, sería un poquito largo de contar, voy a centrarme porque si no voy a contar otras cosas. Estos cambios ya habían empezado durante el Bajo Imperio Romano, estoy hablando de los cambios que se dan en el medievo, tras la crisis del siglo III, y tienen como consecuencia una reducción drástica de lo que son los horizontes en los que se desarrolla la vida de la mayoría de la población, limitada a un pequeño territorio y a sus inmediaciones. Además de estar ligados al feudo de su señor, viajar, lo que pasa es que era muy peligroso. Prácticamente hasta el año 1000, en que los monarcas empiezan a incidir, los monarcas y los señores, para que se dé el comercio, el año 1000, que piensa que va a llegar el fin del mundo, empiezan a hacer hincapié en la seguridad de los caminos, porque si no es prácticamente imposible tener comercio, porque los caminos están llenos de ladrones y de gente que están caninos económicos, o sea, sin nada, y entonces pues sales con lo que sea y te atracan, si no el primero, el segundo y si no el tercero. Bueno, el segundo elemento es la lucha de poder que se desarrolla en dos ámbitos, o sea, en la cristiandad y entre el islam, y entre el poder laico religioso, el imperial y el religioso, especialmente, aunque no exclusivamente en el mundo cristiano. Frente a la división de la cristiandad que se acentúa en el siglo XVI con las reformas protestantes de Lutero, o sea, y reformas protestantes, y después con Enrique VIII, la anglicana, que además le da por quemar todos los conventos y se carga joya. Bueno, el Islam es el gran poder político y cultural de la Edad Media, como Roma lo había sido de la Antigüedad y continúa siéndolo todavía durante la Edad Moderna. Ahora mismo hay casi 2.000 millones de musulmanes, encarando el poderoso imperio otomano. Ya sabéis que los turcos conquistan, la conquista de los turcos, o sea, de Estambul por los turcos, no, de Constantinopla por los turcos, que Estambul es hoy. Bueno, a pesar de que la fecha convencional para el fin de la Edad Media sea la llegada de Colón a América en el 1492, parte de la historiografía lo que pasa es que propone una fecha que puede ser igual de significativa, que es el 1452, que es el año en que tienen lugar los sucesos que transforman totalmente el viejo mundo, que es la caída de Constantinopla en manos de los otomanos, que eran centroasiáticos, y las primeras publicaciones de Gutenberg, que mediante su imprenta, bueno, el primero, lo que pasa, la conquista de los otomanos supone mucho más que la desaparición del último reducto del Imperio Romano, que había sobrevivido 1000 años más al otro. Es el control de todo Oriente Medio y con ello de las rutas comerciales hacia el lejano Oriente, que eso
hace polvo a Venecia, por decir un sitio, que estaban completamente en manos de los otomanos. Ahora su expansión es una preocupación de primer orden para los estados europeos, y además se hacen con el Mediterráneo totalmente. Y el paso por su territorio, además llegan a las puertas de Austria, los otomanos. Será la forma de enriquecer el imperio, por lo que empiezan a buscar rutas alternativas y por lo que nuestro Colón va a América para llegar a Oriente a través del Atlántico. Pensaba que la Tierra era más pequeña y también pensaba que no había nada en medio. No sé. En este contexto lo que pasa es que se enmarca la expedición de Colón, así como otros sucesos como es la expulsión de los moriscos, de los reinos de las monarquías hispánicas y de los judíos en el siglo XVII, que fue desastroso. El declive del comercio mediterráneo en favor del Atlántico tiene importantes repercusiones en Europa, poniendo en grave apuro, en grave dificultades a los estados que dependían de ese comercio en el Mediterráneo, como es la República de Venecia, que era poderosísima y bien abajo, y el Reino de Aragón español, que tenía montones de enclaves por el Mediterráneo. Bueno, la intervención de la imprenta lo que pasa es que tiene también una repercusión importantísima, porque mis gatos de verdad me van a matar un día. Iba más allá de lo que era la unidad práctica a la hora de difundir más conocimientos, que sí, de acuerdo, que se gana muchísimo tiempo porque es más rápido el conocimiento, ¿no?, de que llega a la gente. La mecanización lo que pasa es que supone arrebatar el monopolio del conocimiento a lo que son los monasterios, que durante la Edad Media habían sido los únicos lugares donde se escribe y se copian libros. Y desde entonces cualquiera que posea la tecnología de la imprenta puede imprimirlo de forma masiva. Son transformaciones como la Reforma Protestante no había adquirido esa repercusión que tuvo, la magnitud que tuvo, de no ser por la imprenta, que no hay casualidad por esta nueva tecnología. Y es interesante notar que en todos los casos descritos que la Edad Media es un concepto profundamente europeo y que se define sobre todo en base a los procesos que afectan los modos de producción, que afectan a los territorios del antiguo Imperio Romano y especialmente a su parte occidental en la esfera bizantina. Este periodo empieza a tomar forma con la fundación de Constantinopla, la segunda de Roma, en torno al 330, y termina después de una larga agonía con la caída de la ciudad a manos de los otomanos. 1000 años después, en el mundo musulmán hay que ubicar su nacimiento en el momento en que Mahoma proclama la nueva religión, y entonces pues hay una guerra santa que se expande como el gas y en otros contextos totalmente alejados de lo que es la esfera mediterránea. Es dudoso incluso que el término tenga algún sentido. O sea, a Europa se le bloquea, hay que decirlo. Entonces Europa lo que pasa es que escapa por el Atlántico. A ello hay que añadir el hecho de que las fechas tomadas como referencia sean solo un eslabón que no más o menos significativo, pero nada más, en una cadena de acontecimientos. En 1949 el historiador Ferdinand Brudel o algo así acuñó el término larga duración, que lo que viene a decir que para designar una aproximación a la historia tienes que le da prioridad al análisis de las estructuras que tienen una larga duración, que perduran, y es muy inteligente esa actitud a lo largo de mucho tiempo, más que a los hechos concretos en sí. Y es que es así, muchas de las características con las que definimos el medievo, el feudalismo, el rol central del pensamiento cristiano o la expansión del Islam empiezan a gestarse antes de este tiempo o perduran después de él. Entonces, es cierto, es un concepto que habría que tener en cuenta. Así que cabe preguntarse si realmente alguna vez existió la Edad Media. Bueno, quiero vuestras opiniones. Hasta mañana, bye.